Bueno, ¿nos puede decir su nombre, a qué se dedica y dónde vive? Bueno, me llamo Morena Herrera, yo vivo aquí en Suchitoto, en El Salvador, y soy defensora de derechos humanos, especialmente de derechos de las mujeres. Soy activista feminista también. ¿Y dónde estaba usted y qué edad tenía cuando empezó la guerra? A ver, si tomamos en cuenta el inicio de la guerra como la primera ofensiva del 10 de enero de 1981, yo tenía 20 años y estaba en San Salvador. Participé en esa ofensiva en San Salvador. Estaba embarazada de mi segunda hija y así participé en la toma de Cuscatancingo, un municipio en el área metropolitana de San Salvador. ¿Y qué le llevó a usted a unirse a la guerrilla? A ver, en los años 70 en El Salvador había una situación de mucha confrontación, cualquier demanda social de estudiantes, de comunidades rurales, comunidades urbanas, cualquier demanda social era respondida con represión. No había posibilidades de una respuesta por parte del Estado de forma afirmativa, sino que todo era represión, masacres, capturas. Y eso hizo que toda una generación de la cual yo formé parte no encontráramos otro camino más que la opción de la lucha armada. Por eso me uní a la guerrilla. ¿Y cuál era su papel, su función dentro de la guerrilla? Bueno, cuando estaba en San Salvador, muy joven, asumí la responsabilidad de coordinar los comités de barrios y colonias del área metropolitana de San Salvador, y desde ahí construimos unidades milicianas, le llamábamos, que era como un escalón de colaboración con la guerrilla urbana. En 1981, por la represión, me tuve que venir a la zona rural y me incorporé en el Frente Guerrillero de Guazapa, que es uno de los lugares de puntos de control guerrillero más cercanos a la capital. Ahí, como la primera mitad de la guerra, tuve la responsabilidad de trabajar desde los campamentos con la población civil. Entonces yo me ocupaba de organizar la producción de guerra, que era pues la asignación, la distribución de tierras para cultivos, la recolección de contribuciones para el sostenimiento de los campamentos, también cómo conseguíamos sal, azúcar, luego sustituimos el azúcar por dulce de la caña y enseñarle a las familias a elaborar miel de caña, digamos, todos los aspectos alimenticios. También organizábamos las escuelas porque habían niños y niñas y en condiciones muy duras, a veces debajo de un árbol, a veces como no teníamos tiza, entonces usábamos carbón o en la propia tierra enseñábamos a leer y a escribir. También me ocupaba de la salud, de la sanidad de la población civil, organizábamos clínicas para atender a las familias, incluso hacíamos medicamentos con base a hierbas, pero elaborábamos, digamos, algún otro tipo de medicamentos. Hicimos un hospital, construimos un hospital que le llamamos República Popular de Vietnam en honor a un médico norteamericano que había sido pues soldado en la Marine en la guerra de Vietnam, pero que él es cuáquero y entonces se vino para acá y nos ayudaba a atender a la población civil. Y me ocupaba de la escuela y los procesos de formación, tanto de campamentos guerrilleros, de combatientes, como de la población civil, información a la población civil, hacíamos asambleas informativas, teníamos un grupo de propaganda que también era mi responsabilidad y desde ahí hacíamos actividades con títeres, con un grupo de música, con la población civil, pero también teníamos un equipo de altavoces para dirigirnos, comunicarnos con los soldados y les íbamos a dar mensajes. Quizá la tarea que yo recuerdo como la más dura en esa época
fue la protección de la población civil frente a las ofensivas de la Fuerza Armada. A mí me tocaba coordinar con otra gente, por supuesto, la protección, las guindas le llamábamos aquí, que eran desplazamientos nocturnos en la mayoría de casos, pues donde la gente huía porque la Fuerza Armada buscaba matar a la población civil. De hecho fue la población civil, ¿verdad? Se jugaron mucho con ella. Sí, aquí, por ejemplo, en esta zona de Guazapa, la población civil fue foco de persecución de la Fuerza Armada y hubieron masacres de niños, mujeres, niñas, personas mayores. Y ese trabajo era muy duro. Y las mujeres jugaron un papel activo en la guerra de El Salvador. Bueno, las mujeres jugamos un papel activo, pero dependía del lugar de donde proveníamos y de lo que sabíamos hacer y de lo que no. La tradición también estaba presente en los campamentos guerrilleros. O sea, por ejemplo, habían mujeres combatientes en las unidades militares, pero eran las menos y mucho menos en los mandos militares. Luego estaban las que participaban de las comunicaciones, las radistas, habían radistas operativas de combate y habían radistas en la comunicación estratégica. Luego estaban las mujeres sanitarias. Las sanitarias eran la mayoría de sanitarios, habían hombres también en esas estructuras, pero mayoría eran mujeres que cuidaban, que curaban, médicas también habían. Y las mujeres que cocinaban en los campamentos, que elaboraban las tortillas, los frijoles, eran las menos reconocidas, pero eran muy importantes porque eran mayoría en esa función que reproduce la tradicionalidad. Las mujeres urbanas a veces no estábamos tan habilitadas para las tareas del campo, pero nos tocó aprender también. ¿Y alguna vez le tocó empuñar un fusil, entrar en...? Bueno, yo mucho tiempo sí anduve armada, a veces solo andaba con una pistola y a veces con un fusil, pero no era de unidad de combate digamos, de vanguardia. Estaba más bien en la retaguardia y cuando me tocaba proteger a la población civil, pues ahí andaba con el fusil. Alguna vez me tocó disparar, pero no era de las unidades principales de combate. Y usted dice que entre los guerrilleros también percibió desigualdades. ¿Se valoraba igual el trabajo de las mujeres en la misma medida que el de los hombres? No, yo creo que, bueno, lamentablemente en la guerrilla carecimos de todo ese análisis de la desigualdad, de las desigualdades entre hombres y mujeres, y eso hacía que las contribuciones de las mujeres se valoraran menos. Sin embargo, habían inquietudes y molestias. Yo recuerdo que en una operación que preparamos y realizamos, que fue una operación guerrillera exitosa, las mujeres trabajaron en traer una gran cantidad de cable, salían de la zona de control, iban a las ciudades, compraban los materiales, baterías y cables para un minado de una zona, y ellas fueron las que se arriesgaron en habituallar, digamos, o habilitar todo eso, en traerlo. Y la operación era en la zona de Guazapa, cerca de la ciudad de Guazapa, en un traslado de sustitución de tropas del ejército. La operación fue exitosa, tuvimos un compañero muerto, pero yo recuerdo que en aquella ocasión yo no hallaba cómo hacer para que se reconociera el aporte de las mujeres. Y allí en ese tiempo decíamos las masas era todo lo que no era ejército. Y entonces pues me inventé una consigna que era masas y ejército, un solo ejército, porque el ejército era el valorado y las mujeres estaban en las masas.
Entonces, esa consigna hizo que las mujeres se sintieran reconocidas. Y otro ejemplo que te puedo dar es que la asignación de armas era parte de los reconocimientos. Entonces, si solo había un arma o si había un arma con más potencia y otra con menos potencia, no se valoraba quién, si había un hombre y una mujer, quién de los dos tenía más capacidad para, digamos, en la utilización de esa arma, sino que se le daba al compañero porque él se molestaba si no le iban a dar la mejor arma. Entonces ya allí, esto casi al final de la guerra, empezamos a hacer ciertas protestas nosotras. Yo hice una de que cómo se atrevían en una ocasión a darle las mejores armas a hombres que no tenían experiencia y a mujeres que sí tenían experiencia y que iban a tener un mejor desempeño si había un combate, porque nos daban las armas más, digamos, más pequeñas y de menos potencia. Tanto protestamos esa noche que en la madrugada los compañeros fueron a desenterrar armas buenas y nos las dieron. Y yo dije, bueno, vale la pena la protesta. Entonces habían esas formas de reconocimiento y discriminación. Digamos que ahí también nació un poco su conciencia feminista, o ya venía de antes. No, a ver, yo durante la guerra leí a Alejandra Kollontai, que más o menos, pero no era feminista. También en ese tiempo, en las filas guerrilleras, en las filas de izquierda, el feminismo era mala palabra. Entonces, nadie se definía feminista. De hecho, en el 90 que empezamos a construir la primera organización feminista, allí ya nos empezaron a ver mal, pues, por esa decisión, pero ya estábamos al final de la guerra. ¿Y las mujeres guerrilleras que eran apresadas? Ladridos, ¡ay, neta! todo! Bueno, a ver si pasa. More, las mujeres guerrilleras que eran apresadas sufrían represalias muy duras, ¿verdad? En algunos casos, peor incluso que los hombres. Bueno, las mujeres guerrilleras que eran apresadas, además de la represión y torturas similares a las de los hombres, sufrían otro tipo de elementos, que eran las violaciones. La violación sexual fue un arma de guerra por parte de la Fuerza Armada. No voy a decir que no hubieron violaciones en el seno de los campamentos guerrilleros, pero tenía un carácter distinto, quiero decir, porque en el caso de la Fuerza Armada era un ejercicio de dominio sobre el enemigo, y en el caso de los campamentos guerrilleros era parte de una cultura machista tolerada o no suficientemente sancionada o no sancionada igual de acuerdo a quién era el agresor y la mujer agredida. Y es distinto en el caso de la Fuerza Armada, que en algunos casos violó y asesinó a mujeres como una forma de ejercicio de dominio y de derrota contra los guerrilleros. Y usted, algunas compañeras, compañeros murieron, ¿verdad? Perdió a gente querida en la guerra. Sí, bueno, yo creo que soy sobreviviente y yo digo que vivo gratis porque muchos compañeros y compañeras murieron y yo estoy aquí y vivo porque ellos murieron. O sea, yo reconozco eso, y entonces mi vida está como muy, muy presente de gente muerta. Y hemos entrevistado también a Melita, que nos contó su experiencia como partera. ¿Qué piensa de estos trabajos que a veces la historia olvida, ¿no? Pero que tienen mucha importancia también? Bueno, durante la guerra habían distintos papeles que no se reconocían, el papel de las parteras. Yo misma atendí un parto en tiempo de la guerra en una guinda, aquí en el Cerro de Guazapa. Íbamos pues en la guinda, en la evacuación de la población, en ese traslado, y recuerdo que había un grupo de gente que se había quedado como a un lado del camino y me metí a ver qué pasaba, que por qué se habían retrasado, y me dice la señora,
es que mi hija está afligida. ¿Afligida por qué? Le digo yo. Ya va a parir, me dice, pero no tenemos ni con qué cortar el cordón umbilical. Y ya viene el parto. Entonces yo andaba una de esas navajitas suizas que les dicen y agarré un encendedor, la quemé y con esa cuchilla también saqué de mi cobija 2 pedacitos de tela para cortar el cordón umbilical. Y cuando nació la criatura, la recibí, corté el cordón umbilical, primero le hice los amarres, ya sabía, digamos, cómo se hacía y, digamos, logramos que naciera aquella criatura, ayudarle a la compañera y mandamos a llamar a una de las sanitarias. Entonces yo me estuve un ratito y cuando ya llegó la sanitaria me fui, pero me tocó a atender un parto también. Había que hacer de todo. ¿Y usted cree que de algún modo la guerra empoderó a las mujeres? Yo creo que la guerra no necesariamente empoderó a las mujeres, depende. A ver, creo que hay mujeres que vivieron la guerra como un paréntesis y que después que terminó han preferido cerrar el paréntesis y olvidarse de aquello, intentar que no se les recuerde. Hay otras que hemos logrado, y yo agradezco, la posibilidad de reflexionar sobre esa experiencia, sobre los impactos, sobre lo positivo, sobre lo negativo, aprender. Y esa ha sido una oportunidad fundamentalmente feminista y en ese sentido esa experiencia nos ha empoderado. Pero la guerra en sí misma no empodera, depende cómo reflexionar sobre lo vivido. ¿Y tuvieron en cuenta, usted cree, los acuerdos de paz, las necesidades de las mujeres? Los acuerdos de paz no tomaron en cuenta las necesidades, los derechos ni los intereses de las mujeres. De hecho, un mes después de la firma de los acuerdos de paz, realizamos el primer encuentro nacional de mujeres aquí y uno de los grandes temas fue la revisión de los acuerdos de paz. Fue el taller más nutrido de aquel encuentro, que fue de 2 días, y nuestra arrechura, nuestro enojo fue muy grande porque no nos encontramos en aquellos acuerdos. No encontramos medidas que ayudaran a las mujeres lisiadas, que habían quedado lisiadas, mutiladas, los procesos de inserción de las excombatientes, la necesidad de construir soportes para el encuentro con las familias, con los hijos o con las hijas que habíamos dejado. Entonces fue muy decepcionante, digamos, esa parte de los acuerdos y la reclamamos. Recuerdo que solo teníamos un poquito de dinero para publicar y publicamos un cuadro en blanco en la prensa gráfica poniendo mujeres en los acuerdos de paz del gobierno y el FMLN igual a aquel cuadro en blanco. De ahí sacamos la convicción de que teníamos que luchar por nosotras mismas y un poco más tarde elaboramos la plataforma Mujeres 94 para presentar a las primeras elecciones del siglo, pues inspiradas en esa ausencia de las mujeres en los acuerdos de paz. ¿Y ha mejorado la vida y los derechos de las mujeres en El Salvador desde entonces? ¿Qué queda por conseguir? A ver, desde los acuerdos de paz para acá hay ámbitos que han mejorado. Bueno, hay comunidades que se han reconstruido con mucho esfuerzo comunitario, con apoyo de las alcaldías, con luchas colectivas locales y nacionales. Hay sensibles mejoras pues, en las condiciones de vida de muchas comunidades, pero sigue existiendo pobreza, sigue existiendo desigualdad. Han habido avances en el reconocimiento de derechos de las mujeres. Hay una legislación que reconoce derechos, pero la aplicación es muy débil. Es un reconocimiento más bien formal que real, queda mucho por hacer. Incluso hay en este momento amenazas de regresión, amenazas de anulación de algunas leyes que nos ha costado muchísimo que existan. Nosotras insistimos, es necesario
reformar para fortalecer la aplicación de estas leyes, pero no derogar, porque van a terminar con lo poco que hemos avanzado. ¿Y el trauma, Morena? ¿Usted cree que el trauma de la guerra ya se ha superado o que todavía sigue un poco en la población? Yo creo que la mayoría de la población civil todavía sigue con un déficit de reflexión, de elaboración para ayudar a superar el trauma. Superar los traumas de la guerra ha sido sobre todo una labor pequeña que han realizado gota a gota algunas comunidades, sobre todo comunidades rurales, que han hecho sus pequeños monumentos para recordar a sus muertos y sus muertas, que han hecho murales, que hacen reflexiones, que hacen conmemoraciones para reflexionar sobre lo que esa experiencia significó. Organizaciones feministas, algunas hemos hecho procesos de reflexión sobre los impactos de la guerra. Por ejemplo, nosotras hicimos reflexión sobre el impacto en la sexualidad, en la maternidad, en aspectos centrales de la subjetividad femenina para tomar fuerza para la transformación. Pero estos han sido esfuerzos, digamos, no puntuales, sino más bien acotados. Nunca tuvimos un esfuerzo institucional. Y cuando llegó el Frente al gobierno, el FMLN al gobierno durante del 2009 al 2019 que estuvieron, tampoco se hizo un esfuerzo de educación en torno a los acuerdos de paz. Eso hace que la amenaza de borrar los acuerdos de paz como un hecho histórico ahora sea un riesgo, porque las generaciones más jóvenes no conocen esa historia y es muy importante recuperarla. Entonces yo creo que las violencias que hemos vivido han tenido diferentes contribuciones o caldos de cultivo, como decimos aquí. La desigualdad socioeconómica está a la base, las exclusiones, toda la emigración que hubo de los Estados Unidos para acá, de hombres jóvenes que ya estaban vinculados a pandillas en Estados Unidos, pero también el trauma social de no trabajado después de una guerra tan cruenta como lo que se vio aquí. Yo creo que eso está a la base de habernos convertido en una sociedad tan violenta. Y Morena, usted me imagino que por supuesto conoce a la hermana Peggy y su trabajo. No sé cuándo la conoció, en qué año y qué opina del trabajo que ha hecho ella. Bueno, yo conozco a la hermana Peggy desde el año 90. De hecho, la casa de ella fue la primera que logré, desde el año 91. Yo vine con Patti Farrell a dormir a Suchitoto, ya de civil, y aunque no habían sido firmados los acuerdos de paz, ellas me acogieron ahí, me permitieron visitar Suchitoto pues de civil ya, y he conocido todo el trabajo que ella ha realizado con comunidades rurales aquí en Suchitoto y la gestación del Centro Arte para la Paz es una labor muy importante para el presente y el futuro de Suchitoto y del país. Yo pienso que sería muy importante que en cada municipio hubiera un Centro Arte para la Paz, porque hace una contribución muy importante a construir cultura de paz desde la cotidianidad, desde los aprendizajes concretos y también en una perspectiva de futuro de largo alcance. Y Morena, ¿le queda algún sueño por cumplir? Muchos, sí, muchos. Yo, por una parte, me imagino de viejita contando cuentos. Ese es mi sueño, escribir y contar cuentos. Pero los derechos de las mujeres aquí en El Salvador, de las niñas, de las adolescentes, todavía están muy poco reconocidos. Por ejemplo, la penalización absoluta del aborto tiene consecuencias muy graves en criminalización de mujeres, jóvenes,
pobres viviendo en situación de pobreza, en suicidios de adolescentes embarazadas, en niñas embarazadas de 9 años, pero entonces para mí un sueño es que cada maternidad pueda ser vivida con alegría, con posibilidad, ya sea en pareja o si una mujer decide que quiere ser madre aún sin pareja, que pueda hacerlo y que pueda asumir ese desafío con alegría, esperando una criatura y que sea bien recibida la criatura. Eso es un sueño todavía y otros muchos derechos de las mujeres y los jóvenes. Y era el juicio de Beatriz, que la acaban de juzgar en la Corte Interamericana. ¿Cree que puede suponer un cambio para el país? Bueno, el juicio de Beatriz, la audiencia de Beatriz en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo el proceso de litigio que ha implicado desde hace 10 años ese juicio ha sido muy esperanzador para nosotras. Lo hemos trabajado a lo largo de 10 años y creemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede sentar bases, establecer medidas que permitan que los derechos de las mujeres dejen de ser tan desconocidos, tan desprotegidos y que podamos tener márgenes aceptables de respeto al derecho a decidir de las mujeres. Eso nos lo enseñó Beatriz. Tuve la oportunidad de conocerla, de acompañarla. Algunas de las conversaciones que tuvimos fueron en este municipio y recuerdo bien algunas conversaciones y ella era muy joven, tenía 22 años, pero era muy clara y muy inquieta y me preguntaba cosas y bueno, esas conversaciones, esas preguntas reflejaban una inquietud y también una perspectiva de que no solo estaba luchando por ella. Eso fue muy importante con Beatriz. Ella sabía que si defendía su derecho a vivir, también estaba defendiendo los derechos de otras mujeres a vivir y a resguardar su salud. ¿Y es usted, ya por último, optimista en cuanto al futuro de El Salvador? Ahora mismo en El Salvador estamos viviendo momentos duros de regresión autoritaria. A veces yo me siento como una persona que quiere detener esa regresión. A veces me veo tratando de parar los niveles de confrontación aquí en la sociedad, pero sé que el tiempo duro va a pasar. Ya venimos nosotras aquí en El Salvador, tenemos un dicho que dice, venimos de donde asustan, entonces yo vengo de donde asustan, donde cada día podíamos morir. Y en ese sentido tengo esperanza de que este tiempo va a pasar y que vamos a encontrar maneras de vivir de una manera más respetuosa y más felices, pues al final.